Buenas, el día de hoy vamos a ver el tema pues de magnitudes proporcionales correspondiente al curso pues de aritmética, ¿de acuerdo? Bien, estoy mostrando la parte teórica porque pienso yo que es importante, necesitamos saber algunos conceptos, ¿no? Y pues afianzar alguna que otra cosa, ¿no? Quizás este es un tema que se ha visto antes, pero digamos recordarlo es una buena opción. Bien, dice, magnitud es todo aquello que puede ser medido o cuantificado, ejemplo, el área de un terreno, el área de una persona. Exacto, todo aquello que tú puedas medir o digamos representar por medio de eh, un número, ¿sí? ¿Sí? O todo aquello que es susceptible a cambiar, a aumentar o disminuir, se le llama pues magnitud, ¿de acuerdo? La edad de una persona, la longitud, el área, el volumen, ¿no? ¿Quién más puede ser una magnitud? La densidad, la temperatura, ¿no? Y así sucesivamente. ¿No? Son cantidades, ¿no? O son propiedades, vamos a decirle así, que son susceptibles a ser medidas, como dice acá, ¿no? Bien, magnitudes proporcionales. ¿Qué nos dice? Dos magnitudes serán proporcionales y son dependientes entre sí. Si una de ellas varía, la otra también varía. Exacto. Magnitudes proporcionales son aquellas magnitudes que dependen uno de la otra o uno del otro. ¿De acuerdo? O sea, si una aumenta, la otra aumenta. Si una aumenta, la otra disminuye y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, la masa y el peso, ¿no? Si la masa de un cuerpo aumenta, el peso de ese cuerpo también aumenta, ¿no? Esas son, por ejemplo, dos magnitudes proporcionales. Por ejemplo, la velocidad de un cuerpo, si la velocidad de un carro o de un auto aumenta, ese auto pues recorre una mayor distancia, ¿sí? En un mismo tiempo, obviamente. Entonces, así sucesivamente, ¿no? Tenemos clases de magnitudes. Tenemos magnitudes directamente proporcionales y magnitudes inversamente proporcionales. A ver, miren, las magnitudes proporcionales o las magnitudes directamente proporcionales, dp se les simboliza, son aquellas magnitudes que, pues, si una aumenta, la otra también. Y si una disminuye, la otra también tiene que disminuir. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, digamos, magnitudes directamente proporcionales. Si una se duplica, la otra también se duplica. Si una se triplica, la otra también se triplica, y sucesivamente. ¿De acuerdo? Debe haber una relación entre ellas, ¿no? Por eso es que definen para magnitudes directamente proporcionales, si A es de P a B, te dice que el cociente entre las dos magnitudes, ¿no? Es una constante K, ¿no? Los diferentes valores de A entre los valores correspondientes de B, ¿sí? Divididos me da una constante. ¿También? Bien, el B puede pasar a multiplicar, el A es igual a B por K. ¿Sí? Entonces podemos decir no, que esas magnitudes son directamente proporcionales si es que el cociente de ellas pues se mantiene constante. ¿Sí? Miren, la gráfica de las magnitudes directamente proporcionales se puede trazar a partir de una recta, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la gráfica de la cantidad de arroz y su costo, ¿no? Obviamente que el costo de un kilo de arroz, por ejemplo, es 2 soles. El costo de 2 kilos, 4 soles. El costo de 3 kilos, 6 soles. El costo de 5 kilos es 10 soles. Si el peso aumenta, si la masa aumenta, disculpen, el costo también. Entonces, estas dos magnitudes son directamente proporcionales. ¿Y cómo se grafican pues estos puntitos? Fácil, simplemente es una recta. La gráfica de magnitudes directamente proporcionales es una recta. Y simplemente es la unión de los puntos de intersección de ambas magnitudes. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Entonces no te olvides, cuando las magnitudes son directamente proporcionales, la división de sus valores correspondientes es siempre constante. Bien, ahora pasamos a magnitudes inversamente proporcionales. Para magnitudes inversamente proporcionales, es que si una aumenta, la otra disminuye. Si una disminuye, la otra aumenta. ¿Sí? Su simbología es A y P, AB, y ya no se cumple la división, sino se cumple el producto de las dos magnitudes es constante. ¿Sí? O simplemente la A es igual a K entre B, ¿no? K es una constante. ¿Sí? Se denomina A inversa a B, ¿no? A inversamente proporcional a B. ¿No es así? Por ejemplo, no dice acá, ¿no? Eso significa, dice que al duplicarse A, B se reduce a la mitad. Si A se cuadriplica, B se reduce a la cuarta parte. Y así sucesivamente, ¿no? La gráfica de de magnitudes inversamente proporcionales, pues es una hipérbola, se le dice, ¿no? Se le dice hipérbola equilátera.
Por ejemplo, acá hay dos magnitudes inversas que son el tiempo y la velocidad, ¿no? Nosotros sabemos que si la velocidad de un auto aumenta, para recorrer una misma distancia, pues demora menos tiempo. Si la velocidad aumenta, el tiempo disminuye. Y si la velocidad disminuye, obviamente el tiempo para recorrer una distancia, pues aumenta. Entonces son inversamente proporcionales, ¿no? Si tú ves esta gráfica, vas a decir, por ejemplo, que el producto 80 por 2 tiene que ser igual a 40 por 4 e igual a 20 por 8, ¿no? De esa manera, pues, vas a poder analizar. ¿Qué más dice? A ver, mira, vamos a ver una propiedad interesante que dice aquí, mira, ve. A ver, un momento, vamos a verla. Dice, si A es directamente proporcional a B y A es directamente proporcional a C, nosotros vamos a decir que podemos juntar estas tres magnitudes en una sola regla de correspondencia, ¿no? Como A es directamente proporcional a B, A entre B. Como A es directamente proporcional entre C, A entre C. Como A es directamente proporcional a B inversa C y directamente proporcional a D, sería A entre B por la primera, sería A por C por la segunda y sería A entre D por la tercera. Se junta todo y se forma esta regla de correspondencia, ¿no? Que es muy importante para los problemas que vamos a ver a continuación. A ver, veamos, mira, empezamos con la práctica. A ver, un momento. Entonces, anda asimilando todos estos datos que te he dado para que puedas realizar pues, tus ejercicios de manera tranquila, ¿no? Sin problemas, ¿no? Para que puedas practicar. Mira, empezamos. A ver, dice. Pregunta número 1, dice. Une con una flecha la gráfica que corresponda. Magnitud de P, ¿con cuál será? ¿Hipérbola o recta? Obviamente tú me estás contestando cuando estés viendo este video, ¿no? Vas a decirlo, vas a susurrarlo para ti mismo. Y vas a decir que DP es una recta e IP es una hipérbola. Excelente. ¿Qué más dice la 2? Colocar verdadero o falso según corresponda. A la N es directamente proporcional a B a la N. Entonces A es IP a B. Bueno, no, esto es falso, ¿no? Al momento de elevar a una potencia, la razón pues de la relación, si es directa o inversa, pues va a cambiar, sí, pero no necesariamente quiere decir que se va a volver inversa. Por lo tanto es falso. La siguiente dice A inversamente proporcional a B, entonces A es directamente proporcional a 1 entre B. Esto sí es verdadero. Esto se le llama pues una conversión, ¿no? Podemos convertir de inversa a directa al momento de invertir la segunda magnitud. Muy bien, ese sí es verdadero. Tercero dice, si A es directamente, colocar verdadero y falso, dice, si A es directamente proporcional a 1 entre B, entonces A a la N es inversamente proporcional a B a la N. A ver, veamos. Nosotros sabemos que si A es directamente proporcional a 1 entre B, quiere decir que A sobre 1 entre B es una constante K. Eso sí lo sabemos. Entonces, aquí lo que podremos hacer es poner al A sobre 1, el B sobre 1, o 1 sobre B, disculpen, igual a K. Le aplicas extremos y medios y sería A por B, constante. Esto al momento de elevar todo esto a una potencia n sería A a la n por B a la n, se reparte y sería un K a la n, pero un K a la n le vamos a poner como un K sub 1, que viene a ser otra constante. Entonces quiere decir que son inversas estas dos, ¿no? A a la n y B a la n cuando A es directamente proporcional a 1 sobre B. Es verdadera la siguiente. Acá mira, B, dice A directamente proporcional a B, A directamente proporcional a C. Entonces vamos a unir estos dos en uno solo, sería A entre B y A entre C, igual a una constante. Podríamos resumir o decir que A es directamente proporcional a B entre C. Verdadero. A ver, siguiente. Dice, escribir en los espacios en blanco la relación entre las magnitudes. Velocidad de auto, número de obreros, obra, distancia, obra y tiempo.
A ver, mira, dice, la velocidad de un auto con la distancia. Obviamente, si la velocidad de un auto es mayor, la distancia que va a recorrer, obviamente, pues tiene que ser mayor. En un mismo tiempo estamos hablando, claro, ¿no? Si, por ejemplo, de aquí no sé, a cualquier otro sitio, ¿no? Demoras un cierto tiempo con una velocidad pequeña, ¿no? Para ir a ese mismo sitio, y si tú aumentas la velocidad al doble, al triple, obviamente, pues la distancia que vas a recorrer pues va a ser mayor, ¿no? Directamente proporcional, los dos aumentan. Número de obreros con obra. A ver, mira, si la cantidad de obreros que van a trabajar aumenta, ¿sí? Se va a avanzar pues obviamente una mayor cantidad de la obra, se va a trabajar mucho más rápido, ¿no? Entonces cuando el número de obreros aumenta, la cantidad de obra que se avanza aumenta, por lo cual pues directamente proporcional. Obra con tiempo. A ver, mira, si la obra se hace más grande, si tienes que hacer más trabajo, ¿sí? Obviamente el tiempo que vas a demorar pues tiene que ser mayor. Entonces si la obra aumenta, si la obra se hace más grande, el tiempo que vas a trabajar es mayor. Por lo tanto, pues también sería directamente proporcional. Ahí está. Bien, pregunta número 5 dice, une con una flecha. Bueno, habíamos dicho que la división de las cantidades es pues directamente proporcional y la multiplicación de las cantidades, ¿no? Es una constante y es inversamente proporcional. Muy bien, entonces ahí tenemos las preguntas de la práctica.